Bienvenidos. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen. Queremos hablar sobre el proceso electoral ahora de Sonora, el local. Acaba de iniciar y quisiéramos consultar a 3 especialistas para que nos den su punto de vista de cómo ven el desarrollo de esta contienda en Sonora. Hemos invitado a 3 personas que conocen desde diferentes perspectivas este tema, básicamente tratando de explorar lo que piensan los sonorenses. Doy la bienvenida a Carlos Aparicio, que es director general de Zoom 95.5 FM y conductor de Reporte Wiki. Bienvenido, Hola. Carlos. Hola, gracias, Marco. Encantado de tenerte por acá. A Carlos Aspe, director general de Simsa Marketing. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Marco. Como siempre, encantado de estar en tu programa. Encantados también de tenerte por acá. Y a Jorge Sotomayor, director general de Punto de Vista. Marco, gracias. Buenas tardes. Bienvenido, Jorge. A ver, quisiera un poco empezar desde el principio. Carlos, ¿cómo sientes tú el ambiente electoral de inicio de campañas en Sonora? Ya traemos la inercia de la campaña nacional, pero siempre, digamos, la local tiene una incidencia que va creciendo y que termina siendo a veces más importante que esta contienda nacional. ¿Cómo sientes las condiciones? Yo creo que inicialmente cuando recién arrancó la contienda a nivel estatal, a nivel local, se percibió un cierto ánimo hacia un paralelismo con lo que estaba pasando a nivel nacional, en el cual se veía claramente, ¿no?, la ventaja, porque es una ventaja no actual, sino ya de varios meses, de parte del Partido Morena, que fue la sorpresa, y eso eventualmente sí comunicó algo también al resto de las campañas locales y estatales, pero yo creo que fue como así como el inicio nada más. El saque. El saque, exactamente. De tal manera que ahorita ya no, ahorita al darse a conocer los candidatos, ya hay un poquito de movimiento, ya hay ciertos candidatos que sí bien salieron con un buen avance, un buen hándicap a favor sobre sus contendientes. A estas alturas del partido, que no ha pasado mucho, realmente son contiendas muy reducidas, particularmente las locales. Muy cortas, ¿no? Muy cortas. Ya están dominando otros factores como es la propuesta y básicamente lo que le llamamos el branding, es decir, la marca del candidato, ¿no? Lo que Estamos proyecta. pasando como de la marca al personaje. Exactamente, esa es la expresión que yo usaría, de la marca hacia el personaje, y no tanto de la propuesta, sino el carisma y el cómo se están proyectando. Eso la ciudadanía lo está valorando. ¿Tú crees que eso va a incidir finalmente? O sea, va a ser más importante el candidato que, digamos, la influencia de la marca y la influencia de la contienda nacional? Totalmente. Yo digo, en algunas mediciones que traigo, veo diferentes candidatos de diferentes partidos y que están en diferentes posiciones, ¿no? Lo cual me dice que no necesariamente el fenómeno Morena, ¿no?, que sí permea muy bien a nivel federal, o sea, los puestos federales, no así tanto en los locales, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con otros factores. Jorge, ¿tú crees que en el caso de Sonora, igual que a nivel nacional, está privando el tema del enojo social? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que Carlos acaba de mencionar, pero también le agregaría ese ingrediente que es el sentimiento de malestar de la gente, que además derivado de cuando conocimos los candidatos a todos los puestos que hay ahora, hubo cierto parte de extrañeza en cuanto a algunos nombres, pues, ¿no? Yo sí lo asocio mucho ¿Sorpresa o desazón? Sorpresa, extrañeza. Extrañeza. El entorno del lector tiene 3 partes fundamentales. Su calle, la calle de su casa, la parte más próxima a su domicilio, la colonia y el municipio. Cuando las 3 no están en armonía, el elector tiene ese malestar. En el caso en Hermosillo yo lo pude percibir y confirmar más adelante de manera cuantitativa. Ese malestar que existía en la sociedad, que finalmente se va a demostrar, seguramente incluso antes del día de la jornada electoral. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, Carlos, que está privando, al igual que en muchos lugares, este sentimiento antisistémico,
hartazgo por lo que han venido recibiendo como propuesta en los últimos años? Yo creo que sí. Siempre hemos hablado que el PRI ha tenido 30% de votos asegurados, que hoy en las últimas encuestas nacionales... Siempre estaban en la final, ¿no? Estaban ahí, estaban siempre repuntando, iban compitiendo con el puntero o iban en la punta, y ahora estamos viendo que ese 30% está desaparecido. Si apenas acaban de llegar a un 20%, creo que pues esto no es igual. Hay que recordar que en la última encuesta también que hace Reforma, hace que nos da pauta que únicamente el 20 y tantos % de aprobación lo tenía Peña Nieto. Pues es un efecto que también viene de los últimos 6 años, ¿no? Entonces, de alguna manera viene ahí. Que Sonora es diferente, que Sonora sigue siendo priista. Pues vean, quien tenga las encuestas a nivel nacional, el estado de Sonora también, se acumuló al resto de los estados del norte que están favoreciendo al movimiento de ya saben quién. Entonces, creo que de alguna otra manera... Esto tiene que ver con, bueno, obviamente con la presencia de López Obrador de muchos años, pero también con el cansancio de una gente que ya dice, ya basta, ¿no? ¿Ves alguna característica especial de la contienda local que la diferencie de la nacional? Creo que aquí lo estaba platicando en la mañana con el buen Remy Martínez, que lo has invitado muchas veces acá. Sí. Él habla de que hay que estar al tú por tú con el elector, con el ciudadano, que esto de las campañas masivas ya no es tan factible y tan asegurado. Los medios tampoco ya son tan creíbles de alguna otra manera. Entonces, como que hay que ir a enfrentar al propio elector para ganarse el voto. Y yo creo que lo he visto en muchos de los candidatos que formalmente iniciaron el proceso electoral y que ya estaban designados por sus partidos y que de alguna manera han aprovechado ese tipo de eventos en reuniones, en posicionamientos. Creo que de alguna otra manera sí es un poco distinto a ese respecto. ¿Qué creen ustedes? ¿Que va a privar el voto emotivo o el voto racional en Sonora? Carlos, ¿cómo ves? Yo creo que, hay que ver qué es emotivo y qué es racional. De mi punto de vista, es cuestión de conceptos, ¿no? De afinar bien el término, pero yo creo que va a ser racional, y en el sentido de que, si bien es cierto, hay un cierto... hartazgo y una cierta irritación de la gente, viene de un proceso racional, ¿no? Y la gente lo que dice, en el caso de Morena, que es un partido que realmente nace de la nada, ¿no? Y los candidatos son candidatos que no tienen trayectoria en ese partido, sino que son propiamente, eventualmente algunos alineados con la misma doctrina de ellos y otros no. Claro. Entonces, pero están representando a esa sociedad. Pero, por ejemplo, Carlos, ¿sería racional que alguien votara por Morena no importando el candidato que pone para ese puesto? ¿Eso es racional? No, eso no es racional. Eso sería más emotivo, Eso sería ¿no? más emotivo, ¿no? Pero no se está dando eso, porque lo que se está dando es que hay candidatos de Morena, particularmente a nivel local, que no necesariamente van arriba, como es el caso de las diputaciones locales, por ejemplo, ¿no? Las diputaciones locales se están comportando como sí tienen un cierto margen de un nivel, un piso, vamos a decirlo, superior al que tenían antes. Pero sigue siendo el rango de PRI-PAN los que están en las diputaciones locales. Los mete en la contienda, pero no les asegura el triunfo. Exactamente. Siguen siendo el PRI y el PAN. La composición de los diputados locales a nivel estatal va a seguir siendo entre esos dos partidos, ¿no? En el orden, pues tendrá que ver el branding o tendrá que ver el posicionamiento y cómo se proyectan y la estrategia de campaña de uno y otro candidato, ¿no? Que por cierto traen muy buenos candidatos esos dos partidos, ¿no? En ese sentido no lo veo racional, no lo veo emocional, lo veo racional en el sentido de que la gente, ahora si nos vamos a la parte nacional federal, normalmente va muy enganchado el presidente de la República y las senadurías. Sí. Normalmente esos van en paquete. Y no tanto porque es la misma casilla, sino porque simplemente es la proyección nacional del tipo de puesto. Eso sí se puede decir que ahí debe haber una cierta alineación. Pero del punto de vista local, y yo lo veo, por ejemplo, en el caso de la preferencia de partido, ¿a qué partido le vas? Es una de las preguntas clásicas, ¿no? Y dice, no, pues yo le voy a Morena, ¿ok? Y luego preguntas, ¿y de estos candidatos, no? Fulano de tal, sutano y mangano, ¿por quién votarías?
no necesariamente es el de Morena, es el del PRI o es el del PAN, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿y en qué se basan? En un razonamiento de decir, bueno, es que este candidato trae estas propuestas, ¿no? Claro. Jorge, ¿tú crees que esta contienda, sería un referéndum de la actual administración estatal? ¿Habrá un componente en la decisión de eso? Bueno, pero... Mira, yo creo que sí, pero yo también, bien dices que son cosas de conceptos, ¿no? En lo personal, para mí, tiene mucho que ver el sentimiento para emitir el voto, ¿no? Claro. Tú comentabas en una de tus columnas un tema parecido, ¿no? Del hartazgo, de la desilusión, ¿sí? Si no habíamos exagerado en ese sentimiento. Así es. Y yo, por el contrario, pienso que la idea de Morena es una plataforma meramente sentimental, porque hay ejercicios en los cuales no aparece un nombre de un candidato, solamente aparece el logotipo de Morena y tiene más incidencia hacia ese partido. Finalmente, la persona cuando vaya a votar, lo primero que va a ver va a ser el logotipo y luego va a leer el nombre. Sí, es más grande el logotipo, es más vistoso. Es más vistoso, pero además, por la mecánica visual, el ojo va a buscar primero el color. Y primero va a ver el nombre del partido. Pero además de todo eso, no es sencillo entender a la gente cuando te expresa a través de una encuesta cara a cara una opinión. Tienes que dedicarle unos minutos más a la gente. Siempre actualmente, ¿no? se ha ponderado la idea de la encuesta cara a cara o la en redes. La encuesta en redes es muy importante, muy importante. Es tan importante que en redes se detectó el crecimiento monumental de Morena. Fue en redes, pero cara a cara se pudo georreferenciar. Las redes no habrían podido hacerlo así. Entonces, a eso, súmale tú el sentimiento de hartazgo de la gente, que se vivió hace 12 años. Todos recordamos eso. Entonces, la generación, la que sigue de la X, ¿cuál es? La Y. La Y. Esa generación hacia acá es la que va a dar el cambio. Ya votado en 4 procesos. Los hijos de ellos ya van a empezar a votar, los hijos de esa generación, y van a dar el cambio. Yo tengo ejercicios muestrales donde Morena, sin excepción, sin pensamiento, es elegido por el entrevistado. Ahorita vamos a eso. Estamos hablando sobre el proceso electoral en Sonora. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el proceso electoral 2018 aquí en Sonora y quisiera preguntarle a Carlos, ¿tú sí crees que esta elección sea una referencia también sobre el gobierno actual o se va a aislar la competencia? Tendría que ser, ¿no? Tendría que ser, por naturaleza estábamos esperando mucho este gobierno. Hay que recordar que se volcaron, incluso las propias encuestas marcaban una estrecha diferencia entre los punteros a la gubernatura en el proceso electoral hace 3 años. Las transiciones crean Exacto, esa y al expectativa, final ¿no? creo que la apuesta fue a la actual gobernadora por parte del electorado. Por lo mismo creo que hay una expectativa mayor que de alguna otra manera creo que ha quedado tibia. No quiero decir porque creo que le faltan un tiempo y hay que tomar esa pausa, pero ha quedado tibia. Entonces creo que finalmente eso cuenta, eso va contando también al momento de que en una elección vaya llegando alternativas. Es decir, ya no es decir, bueno, voy a votar eliminando al contrario y me va quedando esto, ¿no? O sea, sino creo que ya a nivel federal el referente que traen con este movimiento, que no es de este proceso electoral, sino hace 3 procesos electorales, y Morena, que viene de un proceso del 2006, con todo este aglutinamiento de gente que creyó, pensó o le apostó a que López Obrador había ganado y le habían quitado la presidencia, pues creo que es muy activa, ¿no? Y de alguna manera viene también empujando a todo esto que estamos viendo. O sea, es un empuje que tiene 12 años. Claro.
Sí, digamos, es un sentimiento insatisfecho que creció De alguna otra manera, y se volvió sí. más sólido, ¿no? Es una lápida que va a traer López Obrador y todos los morenistas porque van a estar observados, obviamente. Va a ser triple para Eso ellos. es importante decirlo, Carlos. A veces nos quedamos, cerramos la cuenta como si fuera algo así mecánico. Sí. O sea, se cierra el 1 de julio, ganó el que ganó y ya se acabó la historia. No, inicia con todos estos antecedentes de exigencia. La gente va a exigir mucho después del 1 de julio, ¿no? Yo esperaría que sí, que de alguna No se va a otra desactivar esa esperaríamos que sí, porque de alguna otra manera creo que igual, creo que de alguna otra manera ha utilizado las mismas cosas en las que los otros partidos tradicionales se han encauzado. O sea, tampoco es algo, no es un Podemos, no es otros partidos que han aparecido en otros países, sino es un partido que ha aparecido también al resto, ha utilizado también la misma práctica y la intención de incluir a mucha gente que los lleva a reconocer votos, no más. Y además el resultado, en el mejor de los casos, va a ser un resultado dividido, pues no va a ser tampoco, digo, con ventaja Contundente, pareciera, claro. pero dividido. De acuerdo. finalmente, Esperaríamos ¿no? Por que una sí. oposición. Oye, Jorge, ¿cuáles crees que son los temas de la contienda local? ¿Cuáles serán los temas que van a ser más importantes? Bueno, mira, como bien decía Carlos, hoy tenemos 6 candidatos de primer nivel. Magníficos los 6 perfiles. Ok. Todos excelentes candidatos. El tema principal, a mi juicio, es la seguridad. Te estás refiriendo al caso de Hermosillo, Totalmente, ¿verdad? sí, totalmente. El asunto es la seguridad y los 6 candidatos lo han mencionado, lo tienen en su agenda como uno de los puntos principales, lo que es la seguridad. Y bien dicen cómo conseguir niveles aceptables de seguridad. Porque se dicen cosas por demás extrañas, raras. Algunas parecen francamente ocurrencias, ¿no? Pero cuando se habla de, por ejemplo, los tiraderos, que es un tema muy serio, que en apariencia todo el mundo sabe dónde están, menos la policía, pues, ¿no? Ese tema es muy delicado y no se debe de tratar con ligereza. ¿Y no te da la impresión como que falta esa formulación de esas propuestas, ser más valientes al asumir el tema de la grave corrupción que existe? Porque ahí están y nadie se da cuenta. La única forma que lo puedes explicar es que hay un interés de no verlos. Por supuesto. Por supuesto, mira, el tema de la corrupción es un tema añejo y hay quien asegura que es el lubricante del sistema. Imagínate el campo que tiene, el peso que tiene para que alguien se atreva a decir que es eso. ¿No? Algo así como algo necesario para que las cosas puedan funcionar. Entonces, ¿sería seguridad, sería corrupción? Carlos, ¿otro tema que crees que acapare la atención? Lo que pasa es que lo importante para un candidato es, y ahorita lo mencionó mi tocayo Carlos, es la parte de segmento, o sea, cómo está en la zona noroeste, o sea, es poder segmentar la ciudad y decir, aquí el tema dominante no todos les duelen los mismos. Exactamente, alumbrado público, aquí es pavimentación, aquí es inseguridad. El tema de inseguridad es el tema que siempre va a salir en primer lugar, ¿no? Ahora, a veces se agudiza más que otras, como es el caso de Hermosillo en lo particular, como que en las últimas mediciones el tema de inseguridad salió un poquito más arriba de lo que normalmente sale. Siempre sale en primer lugar, ¿no? Pero ahora salió un poquito más arriba. Quizá por la misma comportamiento del consumidor, de las necesidades de Maslow, ¿no? Donde el tema seguridad siempre aparece la necesidad de protección. Entonces le preguntas, ¿qué necesitas? Pues protección, ¿no? Es lo primero que te va a decir la gente en automático. Pero sí, efectivamente, en la propuesta de cualquier candidato, el tema inseguridad, y no tanto decir lo atacaremos, sino ya lo que la gente quiere es cómo lo vas a atacar y dar una cierta certidumbre de que la propuesta que vaya a presentar sea algo creíble y algo que objetivamente lo vaya a lograr, ¿no? Y creo que en ese sentido se han visto propuestas muy sensatas de algunos de los candidatos. ¿Tú crees que están conectando los candidatos? ¿Los sientes que sus discursos, generalmente todos atacan estas agendas, ¿no? Pero ¿estarán conectando? ¿Sientes conexión? Bueno, es lo difícil porque a veces se tiene idea de los temas, pero comunicarse, hacerlo que sea importante para
para el elector que está tan distante y tan desconfiado es todo un reto, ¿no? Sí, hay cosas muy mediáticas que se logran también con el marketing político, ¿no? Donde, por ejemplo, si tú mides a un candidato cuando está aquí en Hermosillo y hace un gran meeting, inmediatamente en ese día ese candidato sale muy alto. Entonces hay una cierta mediatez en cuanto a la preferencia. En ese sentido sí conecta, ¿no? Porque sí se nota inmediatamente. Seguramente si ayer que vino Bronco y hizo una carne asada, mides tú la preferencia de esos pero después se espuma, se estabiliza. Exactamente, se estabiliza y vuelve a la tendencia normal. Entonces, la conexión se da en el sentido mediático y es una burbuja, ¿no? El chiste es que ese escalón que sube, cuando regrese, no regresa a su punto de origen, sino que tenga un término medio donde ya está un poquito más arriba, que es donde sí se ha logrado, cuando uno puede hacer encuestas diarias y estar evaluando, se logra entender un poquito cuándo está conectando un candidato y cuándo no. Correcto. Estamos hablando sobre la elección local. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre la elección local en Sonora en este 2018. Carlos, ¿tú crees que la elección va a ser entre 3 o entre 2 partidos? ¿O más partidos? ¿En qué? O sea, ¿quiénes crees que sean las finales, digamos? Bueno, hoy tenemos frentes, ¿no? Hoy tenemos frentes en realidad, así que... Pero, digamos, en caso Sonora como que están un poco diluidos los frentes y la gente ve Morena, ve a PRI, ve a PAN, ¿no? Y, bueno, traen cada uno sus coaliciones. Pero como que los otros partidos no logran aquí permear suficiente como el caso nacional. ¿Será entre PRI, PAN y Morena o entre PRI y Morena o habrá chance para otro más? No, yo creo que el PRI trae un refuerzo importante de recursos en lo local que creo que se va a hacer notar porque se va a hacer notar. Hay que recordar que hay 2 estudios súper buenos que acaban de salir a nivel federal y que lo han hecho referente a todas las elecciones, que tiene que ver el dinero debajo de la mesa que hizo Ugalde y esta gente de Amparo Casar. Exacto, sobre el dinero que está por ahí circulando y que no está... No se ve pobreza. No hay. Y que es un gran negocio. Incluso entrevistaron a cerca de 60 personas. Algunos de estos operadores decían... Bueno, si vas perdiendo, ¿cuánto se necesita, por ejemplo, para entrar a una elección de gobernador? 600 millones de pesos, nomás para poder entrar a la elección. Entonces dicen, bueno, y le preguntan a otro, o sea, si sabías que ibas a perder, ¿para qué te metes en la contienda? Porque es un negocio. Entonces creo que el recurso que se está fluyendo, creo que es importante también. Creo que las encuestas también tendrán un giro a partir del día, ¿no? de esto. Hay otro estudio que se llama Democracia sin Pobreza, que está mapeando cuánto está costando el voto en todo el país, así como un Google Map, y te pone por qué y quiénes lo están entregando, ¿no? Hasta 5,000 pesos. Exactamente, ¿no? Entonces está aquel nota que sacó el Universal sobre esta persona que en Facebook ponía cuánto esperaba ganar por cada uno de los votos que podía sacar. Incluso lo podía hacer por paquete, ¿no? O sea, el cobro por paquete. Así que creo que esto se va a definir mucho por recurso, pero creo que al final localmente el PRI tiene una hegemonía importante por los recursos que tiene. El PAN creo que está desdibujado completamente. O sea, a pesar de la gran propaganda y tiempos de medios que le han dado a Mirna, que es mucho el que le han dado, ya parece que está anunciando pantalones, porque veo pantalones. Entonces, y el otro es, bueno, Morena, que esta señora parece que conecta. Ayer la veía con un indigente, un indigente tocándolo de la mano. O sea, la señora maneja. Es atrevida, es audaz. Maneja cosas que antes no se habían atrevido ninguno, ¿no? Entonces creo que probablemente Morena rebase al PAN y entre el PAN y el PRI podrían terminar con la elección local. ¿Cómo ven? Pues, bueno, yo sí veo, yo tengo la impresión, yo he estado siguiendo todas las encuestas locales aquí en Hermosillo, algo así como el Oráculos, pero aquí en Hermosillo. Exacto, estoy revisando todo quién
quién la publica, veo su metodología, estoy intentando desmembrar todo lo que se pueda. Y yo noto ahí, Ernesto de Lucas es un excelente candidato, pero tengo la impresión, y se está notando ya, que él se subió mucho antes a la ola, con la idea de que el impulso que llegara, que el impulso lo llevara hasta el 1 de julio. Pero también tengo la impresión de que no se subió a la cresta de la ola. Y no va a alcanzar. Yo creo que no le va a alcanzar. En cambio, la candidata de Morena, Célida, creo que ella sí logró encaramarse a la cresta. Trae ahora un momento que no traen otros candidatos. He visto estudios muy recientes donde el diferencial cada vez es más estrecho. La pendiente que tiene un candidato respecto a otro empieza a cambiar de signo. Yo veo a un equipo de campaña de Ernesto de Lucas ya en alerta, preocupado, porque Célida viene con mucho impulso, trae. Y además todavía tiene un mes, tiene una pista de un mes todavía. Y creo que le va a ser suficiente. Tú preguntarías, yo veo PRI Morena entre ellos dos muy reñido todo, pero el PAN no lo veo muy lejos tampoco. Y reitero, pues el candidato el profe Curiel, Norberto Barraza, Charlie León, excelentes personas y perfiles ni se diga. Entonces, ¿tú crees que podrían variar digamos, las preferencias de inicio a las finales en forma importante? Yo creo que sí. Y yo creo que tiene mucho impulso Morena, que tiene ahora más probabilidad de ganar ahora Morena, el día de hoy. Ok. Carlos, ¿tú crees que el tsunami de Morena logrará imponerse en Sonora y con eso impulsar a los candidatos locales de Morena? Yo creo, Marco, que es muy casuístico. Vamos a hablar, depende de qué candidato, depende de qué puesto y en qué ciudad, ¿no? El caso particular de Hermosillo lo veo en este momento en empate. Lo veo en empate y coincido con Jorge, con una pendiente más pronunciada hacia la tendencia ascendente del candidato de Morena, en este caso de Célida, que el candidato del PRI. Eso ya es una sorpresa. Sí, para mucha gente sí, para la gente del medio no, porque nosotros medimos constantemente. Ya lo veían llegar. Ya lo sabemos, pero sí en la plática de amigos que lo comentas, te dicen, oye, es que tú le vas a Morena, te dicen, no, entonces no, digo, yo soy un encuestador y yo te digo lo que estoy viendo. No maten al mensajero. Exactamente, ¿no? O sea, uno es árbitro, o sea, uno no, aquí esto está libre de amor y odios, dice uno, o sea, es como es, ¿no? Y también el caso que comenta Carlos, el tema del desplazamiento y la estrategia territorial, la estrategia tierra, como se le llama técnicamente, tiene mucho que ver, por supuesto. O sea, es como en el box, un empate, el campeón gana. O sea, que en es la este apuesta caso, del PRI, decir, esto lo vamos a resolver el día de la elección, ¿no? Exactamente. Entonces, eso tiene su medición, eso vale 5 puntos aproximadamente. 5 puntos. Más o menos, 5 puntos. Es mucho, ¿no? Entonces, ya sabemos quién va a ganar. Exactamente. Entonces, sí, hay que el candidato que gane, digamos, a nivel ya de la preferencia, debe tener cuando menos 5 puntos de ventaja sobre el PRI en particular, Entonces, para poder tener una posibilidad de ganar. La tiene complicada Morena para competir con esa estructura, ¿no? Yo digo que tiene el PRI, ¿no? Sí, siempre y cuando logre alcanzar una ventaja superior a 5 puntos. En ese caso, como lo fue Fox, por ejemplo, ¿no? Que fue todo un fenómeno también a nivel nacional. Él logró vencer esa inercia y porque tu ventaja con respecto aunque de alguna forma, digamos, le ayuda a Morena que sea empatada la contienda nacional con la local y que sea todo en una sola centro de votación, ¿no? Ayuda mucho que sea una casilla, ¿no? Porque antes era más complicado encontrar todas estas representaciones, ¿no? Sí, pero también un comentario que hizo mi buen amigo Jorge,
es el tema de cómo vota la gente. Yo siento que ya la gente está más educada en cuanto a la forma de votar. Sí creo que antes era un poquito más emocional en el sentido, si lo utilizamos como subliminal, ¿no? En el sentido de que, oye, pues es que tu candidato está hacia la derecha y la derecha, la vista siempre se va hacia la derecha y por lo tanto ese tiene más posibilidades o fíjate qué guapo está, ¿no? El calor. El calor, ¿no? El tiempo que hiciste de cola, Sí, de sí, fila, pero, que horas hablando llegaste. del branding, hablando comparando como el producto político como si fuera una pasta dental, ¿no? Que dices, pues hay que venderlo como pasta dental y hay que darle buen empaque, etcétera, como fue el caso de algunos candidatos que, ¿por qué votaste por él? No, porque está más guapo que el otro, ¿no? Y te quedas tú, pues sí, ¿no? Efectivamente, y ese salía como una variable más importante que las demás. Ahorita ya no. Esa misma gente que decía que vota porque estaba más guapo que el otro, ahorita está sufriendo consecuencias. Pues ¿no? ya ves cómo nos fue. Entonces, y esos candidatos, pues, se alinean con Hay mayor madurez, entonces, hay una mayor madurez, exactamente, votantes. del votante, y del votante hablando incluso con un nivel, con todo respeto, por nivel cultural bajo. Entonces, en ese sentido, el solo hecho de razonar y decir, es que hay que hacer algo diferente, no es coraje, es racional, es decir, pues tenemos que hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, oye, y yo me doy cuenta porque también hay candidatos que esa misma persona al momento puede diferenciar el voto, decir, aquí voy a votar Morena, pero aquí voy a votar PRI o aquí voy a votar PAN, ¿no? Porque eso me convence y eso lo estamos viendo en lo particular en las encuestas. Claro. ¿No? Muy bien, vamos a regresar un momento más para seguir hablando sobre la elección en Sonora 2018. Muy bien, estamos de regreso. A ver, estamos en el último bloque, me gustaría tratar de un poco concluir. Pareciera ser que es una elección, la local, la que estamos viviendo en Sonora, donde la gente permanece ese sentimiento de molestia, de enojo social y antisistémico. Número 2, pareciera ser que si bien influye la nacional, lo local va a ser más importante, por arriba de las marcas, el desempeño de los propios candidatos. Tenemos los temas que son principales, que es inseguridad y que es corrupción, que siguen siendo la inseguridad particularmente el prioritario para la gente. Y por otro lado, tenemos una situación diferente en Sonora, donde se puede romper el bipartidismo histórico PRI-PAN con la presencia de Morena, con el impulso nacional y con el desempeño que tienen algunos candidatos, como el caso de Hermosillo, en el caso de Célida López en particular. Todo es que este esquema parecería entonces que vamos a tener, Carlos, un proceso electoral con sorpresas si tomamos en cuenta los resultados anteriores. ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, va a ser un proceso sin duda complicado. Coincido mucho con Carlos sobre el hecho de que no precisamente el enojo o el hartazgo es lo que está impulsando el voto. Creo que apostarle, en todo caso, bueno, te regresas a la anterior, ¿no? Sino que hay una opción, una tercera opción arriesgada. Para algunos dicen, pero no conocemos a Morena, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué van a hacer? ¿No? Y creo que de alguna otra manera apostarle a un tercer... ¿Más fuerte el cambio que el enojo? Claro, yo creo que es un poco la documentación, el conocimiento, probablemente la sobreexposición también de muchas cosas. Y no estoy tan seguro que al final las propuestas que tanto buscamos siempre, los que opinamos, sean el factor definitivo sobre esto. Creo que lo estamos viendo también en la propia campaña electoral. Sí, es como que un requisito, pero no te determina. Creo que no te determina, no sé, no lo estoy diciendo obviamente en mi concepción. Es triste, pero es verdad. Bueno, lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo ahora. Escuchaba a Emilio Álvarez y Casa, por ejemplo, refutar a Martí Batres sobre el tema de derechos humanos, que creo que por ahí el Frente es el que trae, el Frente PRD-PAN es el que trae una concepción mucho más amplia, curiosamente contra la izquierda, ¿no? Entonces son cosas que dices tú, bueno, ¿qué está pasando? Al revés. Entonces son condiciones que creo que es una elección atípica, ¿no? Porque creo que ahí entra un tercer jugador que es Morena, en lo local también, cuando lo habíamos visto, por favor. Entonces va a ser complicada, pero creo que, no sé, creo que el PAN está muy tranquilo a pesar de todo eso porque hay recursos. Y también sabemos cómo en otras elecciones
esto se ha jugado así. El propio hace 3 años, ¿no? Vimos una movilización de compra de votos importante que pudo haber definido también algunas elecciones. Las estructuras van a ser importantes. Totalmente, en el día de la totalmente. Y elección. para eso nos pintamos solos, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ves, Jorge? Extraño y lamentable lo de la compra de votos, ¿no? Sí. En el caso aquí de Hermosillo, yo creo que Manuel Ignacio Acosta se fue en el peor momento que se podía haber ido, porque dejó la ciudad bajo, o sea, los electores quedaron muy inconformes con la gestión de Manuel Ignacio Acosta. Ese fue en el momento en que estaba peor evaluado y dejó la sensación de que dejaba la casa tirada por otra casa mejor. Y además de eso, eventos que ocurren en el transcurso de la campaña, pues ya ves que él empezó su campaña antes, le abonan pues al malestar de la gente. Es ahí donde yo creo, pues, lo que yo menciono de que Ernesto Lucas no se encaramó a la cresta de la ola en el momento apropiado, porque como que le restó un poco de vuelo, de inercia a la salida de Maloro. Yo esa parte es la que estoy notando, la que puedo descifrar en los muestreos que hemos hecho. ¿Crees que esa puede ser la diferencia al final? Yo creo que sí. Esa parte como que le está pesando mucho al candidato. Aunque ya ha tratado de lindarse, ¿no? Y decir que él sí, lo ha tiene su tratado, personalidad pero propia, la ¿no? gente... Tú sabes que la tradición es... ahora con redes es mucho más rápida. La gente es un sinodal muy difícil ahora la gente de complacer. Y está volteando para otras alternativas también. ¿Cómo ves, Carlos? Pues sí, coincido con Jorge de nuevo otra vez. Veo a candidato del PRI, el Pato de Lucas, un muy excelente candidato. Él como marca realmente es un muy buen candidato, pero trae ese voto castigo fuerte. En ese sentido sí trae una carga negativa muy, muy fuerte, que es el tema del desempeño que tuvo Maloro Acosta y que sí le va a afectar. Me quedo también con el dato de tocayo de Carlos, donde comenta de que el PAN también trae recursos, ¿no? Entonces hay 2 desplazamientos. El PRI con su desplazamiento, que son 5 puntos, y el PAN que trae su desplazamiento. Veremos qué hace Morena entonces con una estructura, la única forma, porque ahí ya serían un doble 5 más 5, vamos, y 10 puntos de ventaja para Morena, en el sentido que sería como canibalizar la oposición de anti-Maloro entre 2 partidos, ¿no? Y eso le beneficiaría más al PRI que al mismo PAN. Claro. Al PAN realmente lo veo, no lo veo, con todo respeto, con posibilidades, ¿no? Lo veo un poquito como en un segundo escalón de donde están tanto el PRI como Morena, ¿no? Sin embargo, eso le ayuda un poquito casual, como dice, es muy... Paradójico. Qué paradójico, ¿no? Que el mismo PAN le va a ayudar al PRI canibalizando O sea, votos a la mejoría Morena. del tercer lugar le puede ayudar al primero. Exactamente. Que sería realmente el que le ayudaría propiamente, Claro. porque en Hermosillo, porque estamos hablando caso de Hermosillo, Sí. ¿no? En Hermosillo casualmente va a haber ese voto anti-Maloro, ¿no? Finalmente, ¿qué porcentaje ustedes creen que habrá de votación, de participación? ¿Qué calculas? Pues las Carlos? últimas encuestas están diciendo que hay una participación importante, ¿no? O sea, ¿Arriba del al 60? menos creo que se va a rebasar el último proceso electoral. No sé los colegas cómo andaría ¿Cómo lo ven ustedes? la participación arriba del 60. Sí, cuando hay elección como la actual, que es, yo llega como al Local. 60%, llegar al Va a ser, se 58%. espera alta, ¿no? Se espera alta. ¿Arriba del 60? Sí. Arriba del Inclusive. 60. Eso sería muy bueno, ¿no? Sí. ¿Cómo nos falta, ¿no? Más civismo en general, ¿no? Pues vemos, finalmente podríamos concluir que vamos a vivir un proceso electoral local intenso. No va a ser nada fácil, creo que todavía la moneda está en el aire. En términos generales se ve sí una fuerza importante de parte de Morena que está contaminando todas las elecciones, influyendo en todas las elecciones, pero lo local
tiene lo suyo y sigue siendo muy importante. No basta ser parte de esta agrupación, el desempeño de los candidatos puede ser la gran diferencia y todavía hay espacio. Y al final del día, la capacidad que tengan los partidos en la estructura el 1 de julio va a ser determinante, ¿no? Lo único que esperamos los ciudadanos es que después de todo este ejercicio, pues las cosas terminen en paz y no prolonguemos esta larga campaña y tediosa en un conflicto postelectoral que nos divida todavía más. Creo que sería desastroso para cualquier sociedad, pero pareciera ser que hacia allá vamos, ¿no? Todavía en un México dividido, ¿no? Dividido en los temas, dividido en las posiciones y divididos políticamente y probablemente divididos en el conflicto. Es una lástima porque le hemos invertido mucho tiempo, dinero, esfuerzo, instituciones y todavía no tenemos la posibilidad de resolverlo bien, fácil, sencillo, ¿no? Muy bien, les agradecemos mucho la presencia, Carlos, muchas gracias como siempre por tu compañía, por tu participación. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias, Carlos, también Gracias, por Marcos. estar aquí con nosotros. Aquí los esperamos en la próxima emisión.